No coincidimos, dijo la presidenta. El Fondo Monetario Internacional advirtió que nuestro país está en riesgo de recesión económica por la guerra arancelaria de Trump. Además, prevé una contracción del 0.3%, yo dije 0.6, perdón, 0.3% del Producto Interno Bruto. La presidenta Claudia Sheinbaum no coincidió con estas cifras. Los detalles ahí están, para que usted vea lo que dijo, escuche y vea lo que dijo la presidenta. De acuerdo con las perspectivas económicas globales del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial disminuirá a 2.8% en 2025 debido a las tensiones comerciales y a la incertidumbre provocada por la política proteccionista de Estados Unidos. Growth prospects could immediately improve if countries ease from their current trade policy stance and promote a new, clear, and stable trade environment. The global economy needs a clear, stable, and predictable trading environment. La perspectiva para México no es alentadora. El organismo proyecta que este año la economía mexicana entre en recesión al recortar su expectativa de crecimiento de 1.4% a menos 0.3% en 2025 y de 2% a 1.4% para 2026. En la tabla de proyecciones de crecimiento, México aparece como el único país que sufrirá una contracción durante 2025. La presidenta de México expresó sus discrepancias, señalando que los organismos financieros no conciben que un gobierno pueda revertir los efectos del mercado, en el caso de nuestro país a partir de fortalecer la economía nacional. Ellos no creen que el gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del propio mercado. Y nosotros no coincidimos con esa visión. Por eso planteamos el Plan México. El Fondo Monetario Internacional también recortó las previsiones de crecimiento para Estados Unidos de 2.7% a 1.8% en este año y para China de 4.6% a 4% durante 2025. Arturo Vega Vivanco, Heraldo Media Group. Mientras tanto, las acciones en Wall Street y el dólar presentaron fuertes caídas luego de que Trump presionó a la Reserva Federal encabezada por Jerome Powell para que baje las tasas de interés de inmediato para evitar una desaceleración económica, además de que Trump insiste en que podría destituirlo, aunque ha dicho que lo va a pensar, ha dicho Trump. Bueno, le cuento también que el tecnológico Nasdaq retrocedió 2.55%, seguido por el Dow Jones con una caída de 2.48% y el 500 perdió en esta ocasión 2.36%. Bueno, hablemos del tema y nos da mucho gusto poder hacerlo con Luis Fonserrada, economista de la Cámara Americana de Comercio, investigador y profesor de economía. Querido Luis, como siempre, gracias por tu participación. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias. Mucho gusto. ¿Tiene razón la presidenta cuando dice estos organismos internacionales no creen que los gobiernos puedan cambiar el rumbo de los mercados? Yo creo que si efectivamente el gobierno de México toma medidas para contrarrestar lo que está pasando en la actividad económica mexicana, puede, sin duda, propiciar un crecimiento. Para eso, tendría que efectivamente, Javier, tener lo que se llama una política anticíclica. El último trimestre del año pasado fue negativo. El primer trimestre de este año, que ya terminó, pero cuyas cifras todavía no tenemos, no parece ser un trimestre, digamos, probablemente positivo, pero tampoco hay elementos para decir que sea negativo. A lo mejor crecemos 0 o ligeramente positivo. Todavía no tenemos las cifras definitivas. Entonces, prever una caída en todo el año de la economía con tan pocas cifras, porque ni siquiera tenemos las del primer trimestre, a mí me parece muy aventurado. No solamente aventurado, sino que en enero el Fondo Monetario dijo México va a crecer 1.4 y ahora no solamente nos quita ese 1.4, sino además otros 3 décimas. O sea, tiene una reducción de 1.7. ¿Por qué? Yo creo, Javier, que lo que hicieron fue suponer que sí habría estas tarifas para México, que no han sucedido. Y además ya nos vamos a echar todo el primer semestre prácticamente sin tarifas. La mitad del año sin tarifas. Estará la del acero y la del aluminio,
pero el resto no están. Entonces, medio año sin tarifas. Creo que se precipitaron al hacerlo. Creo que es un análisis que hicieron inmediatamente después que se anunciaron y ya no lo revisaron. Entonces, me parece que la posición del fondo es muy pesimista. Yo te diría un poco fuera definitivamente del rango que se puede considerar. ¿Quiere decir que México va a crecer? Mira, las estimaciones de los expertos en México tienen una tasa positiva para el año. Y yo les confío más a los expertos que al Fondo Monetario Internacional porque somos los que estamos siguiendo día a día la economía mexicana. Que no crezcamos a un punto o a 1.2, es probable que crezcamos alrededor de medio punto o 0.4, también puede ser. Y creo que la presidenta Sheinbaum tiene razón cuando dice que si se toman medidas, para eso es la política anticíclica, se pueden compensar lo que lo que esté pasando en los mercados. Así que creo que es cierto, pero Javier, tiene que haber acciones. Sí. Si no las hay, el Plan México como está, pues es una lista de buenas intenciones. Tiene que convertirse en acciones, ¿no? Oye, a ver, ¿qué quiere decir que una economía se contrae, Luis? Ok, mira, esto es muy interesante. En México tenemos un comité que se llama Comité de Fechado de Ciclos. Lo que hace este comité, que está integrado por 7 economistas, y yo soy parte de este comité, lo que me da mucho gusto, lo que hace este comité es medir todas las variables necesarias, porque no es algo fácil de identificar, no es algo que se vea. Quiere decir que la economía no solamente deja de crecer, sino que llega a un punto máximo, que le llamamos un punto de giro, porque allí en la curva donde se va subiendo, de pronto empieza una caída, ¿no? Entonces, no solo se deja de crecer, sino que empieza a haber una tasa negativa de crecimiento que puede caer profundamente y hasta que llega a un fondo, ¿no? A un valle. Una recesión o una tasa negativa de crecimiento quiere decir que efectivamente no se crece, pero no solamente se queda estable, sino que la economía se empieza a contraer de tamaño. Eso es lo que quiere decir. En el Comité de Fechados Ciclos tenemos que ser muy cuidadosos para tener cifras duras, realmente duras, no predicciones, para poder estimar si hubo o no el inicio de una recesión y cuánto dura. Y, por cierto, hay una página en internet, la pueden encontrar, Ciclos Económicos en México, donde mostramos los ciclos que ha habido, las recesiones, cuánto han durado, en qué épocas, etcétera. Eso es lo que quiere decir. Una contracción, se reduce de tamaño la economía cuando la tasa es negativa. Y eso es lo que propone el fondo, que la economía se va a reducir en menos 0.3%. Sí. Creo que es pesimista, Javier. Sí, lo que dices es a lo mejor tomaron muchos datos que luego no revisaron en función de una tendencia real que parecía como irreversible por parte de la política de Donald Trump. A ver, ¿qué es lo que puede pasar entonces con la economía mexicana cuando también traemos una deuda alta y traemos también una baja del presupuesto en áreas que son fundamentales para el crecimiento y áreas que son importantes para un país, para su formación? Estoy pensando en la salud, estoy pensando en la educación, estoy pensando en esas áreas en concreto, y también que no hemos llegado a aprovechar el nearshoring del todo y que hay no una parálisis, pero no hay un gran desarrollo de la IED, de la inversión extranjera directa. Sí. A ver. Yo agregaría a lo que acabas de comentar, que es fundamental, salud y educación, infraestructura. Claro, sí. Que tal vez, Javier, sea el elemento fundamental para poder atraer más el nearshoring, ¿no? A ver, es cierto que tenemos una deuda alta, o yo te diría relativamente alta. A ver, nosotros estamos en 51% como proporción del PIB.
es una deuda importante, es la mitad del PIB. Claro que el PIB es el flujo de un año y esta deuda, el 51% del PIB es la deuda acumulada de siempre, digamos, si lo pudiéramos decir así, desde los aztecas. O sea, toda la deuda acumulada hasta el día de hoy es 51% del PIB. Creo que se vale llevar a cabo un gasto adicional, por ejemplo, en infraestructura, por ejemplo, en educación y en todo aquello que permita mejorar el crecimiento de la economía y además en el muy corto plazo. Y la inversión en infraestructura tiene un efecto inmediato, Javier, porque se gasta inmediatamente, carreteras, puentes, edificios, lo que sea necesario. Se crea empleo y ese empleo crea consumo y ese consumo mejora toda la actividad de la economía. Se vale llevar a cabo lo que se llama una política anticíclica. Es decir, si ves que la economía se te empieza a caer, pues entonces inyectas dinero en la economía, aunque corras con un déficit un poco más alto. ¿Qué pasa si el déficit, en vez de ser 3 puntos del PIB, 3,5 o 4 puntos del PIB, es 4,2, 4,3, 4,4? Déjame ponerlo así. Pues entonces quiere decir que metiste alrededor probablemente de 1 billón de pesos de gasto adicional y salvaste a la economía de una caída más fuerte. A ver, Brasil tiene 80% de deuda como proporción del PIB. No quiero decir que tengamos que correr en un solo año, Sí. pero hombre, se vale, se puede, y si de veras, como dice la presidenta, lo llevan a cabo, el país no tiene por qué. Ahí el país no tiene por qué. Ahí nos quedamos, Luis, a ver si ya hay mejora. A ver, ya cerró. Ahí estamos ya. Ya para cerrar, dices, el país no tiene por qué y ahí quedamos. No tiene por qué caer en una recesión. Sí. Bueno, pues lo que debe hacer el gobierno es gastar. Gastar de una manera extraordinaria, precisamente como política anticíclica, para evitar esa caída de la actividad económica. Sí. Se vale, se puede, pero hay que hacerlo. Sí. Luis Fonserrada, te mando un gran saludo. Yo también a ti, no Javier. sabía que pertenecías a este grupo de los 7 economistas. Mira. Sí, mira. Ya platicaremos un poco de esto. Te la traías guardada. Muchas gracias. Un abrazo, Luis. Adiós. Abrazo, hasta luego.